Lucía Muñoz, diputada de Podemos, de Unidas Podemos, en el Congreso de los Diputados, elegida por las Islas Baleares. Esta hija del 15M, como ella misma se denomina, llegó a ocupar la mesa de edad del Congreso. Buenos días, señora Muñoz. Hola, buenos días. Sin el 15M, ¿usted ocuparía ahora mismo un escaño en el Congreso? Pues probablemente no. Yo me empecé a politizar con el 15M, que fue, digamos, una movilización excepcional en nuestro país, que hizo que mucha gente que se sentía muy fuera del sistema político, gente, digamos, outsider, ¿no? Y que se encontrara y que digamos, tomara la iniciativa de ser nosotros mismos los que hiciéramos política para que otros no lo hicieran por nosotros. ¿Con qué edad le pilló el 15M? Pues con 17 años. Y antes del 15M, ¿qué experiencia política tenía? ¿Hablaba de política con sus compañeros, con su entorno? Bueno, yo recuerdo que en ese momento yo estaba en bachillerato, ¿no? Y tenía un profesor de economía con el que sí que discutía muchas cosas, ¿no? Cuestionaba mucho el sistema económico cuando lo estudiaba. Pero más allá de eso, no tenía tampoco un entorno en el que, digamos, de militancia, ¿no? Yo no había estado en contacto nunca con un partido político, estaba fuera totalmente de todo eso. Entonces, digamos que fue a través de los movimientos sociales que me fui involucrando en la vida política. Ahora que Unidas Podemos ha llegado al gobierno, se recuerda un tuit de Cospedal que decía algo así como: si tantos son en la calle, ¿por qué no se presentan a las elecciones? ¿Ha conseguido el 15M involucrar a esa generación que salió a las calles? Bueno, yo creo que efectivamente dentro de Podemos hay mucha gente que viene de ahí. Creo que no podemos decir que somos el partido que representa el 15M, porque el 15M fue una movilización social y fue una cosa muy excepcional, pero sí que recogimos todo ese testigo y toda esa indignación y sí que fuimos capaces de representar a gente que no estaba representada, ¿no? Ahora, los 350 escaños del Congreso de los Diputados representan más a España de lo que lo representaban en ese momento. Yo creo que sí. Yo creo que España es un país plural y que digamos, en el sistema bipartidista si ha caído es porque había gente fuera que no estaba representada en ese sistema, que sentía y que sentíamos que estaban trabajando más para ellos mismos que no para la gente, ¿no? Pero esto es porque había una parte de las personas que podían votar que no votaban, o porque la gente que votó en 2011, las últimas elecciones donde el bipartidismo era un hecho, ahora se han decantado por otras opciones. Bueno, el comportamiento electoral es cada vez un tema más interesante del que hablar, y la verdad que podríamos estar horas con hipótesis de qué es lo que ha pasado y dónde han ido los votos de un partido a otro. Y yo creo que sí que hubo un momento en el que la gente se cansó y decidió votar otras opciones, y esa tendencia sigue ahora, y estamos en un momento en el que se ha acabado una etapa y en la que ya no va a haber más gobiernos monocolor y en la que la pluralidad va a ser la norma. Está usted en un Congreso de los Diputados en el que el término millennial, ser millennial, es prácticamente un insulto, siendo usted una persona que nació en el 93. O sea, millennial, pata negra, pura y dura. ¿Cómo es el día a día? Bueno, yo no noto ningún trato, digamos, tan distinto. Sí que es verdad que hay muchas veces que te da para pensar, ok, boomer, ¿no? Muchas gracias, señor, siga usted con sus cosas. La brecha generacional es palpable en alguna cosa que tú digas, aquí se nota que yo vengo de otra generación, pienso distinto.
Sí, claro. O sea, pero es que que yo creo cosas. que la perspectiva juvenil siempre enriquece por eso mismo, ¿no? Porque vemos las cosas de manera diferente, por una cuestión generacional, o sea, no porque seamos más listos, ni más tontos, ni... En los últimos meses, ahora que empieza el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, aquí en España, desde la Segunda República, ¿hay algún momento en el que tú hayas dicho, esto, ¿por qué? Este vicio heredado de las anteriores generaciones, ¿por qué es así? Alguna cosa, no hace falta que sea una cosa súper importante, pero cosas que tú digas, esta generación, la generación que viene ahora, va a quitar esto porque no lo entiende. Bueno, te va a parecer una chorrada, pero los ordenadores que hay en los escaños o el teléfono fijo que hay en el escaño es una cosa que cualquiera de mi generación dice, esto ya no sirve para nada, ¿no? Me llama la atención que todavía haya teléfono fijo. Sí, hay teléfono fijo desde el que te puedes llamar a otro diputado desde tu escaño. Vaya, eso sí que no lo esperaba. Hablo un poco en la línea de lo que hablaba Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que antes de que llegase Pedro Sánchez al gobierno decía que si llegase Pablo Casado, si llegase el propio Sánchez o si llegase Pablo Iglesias, se vería una forma distinta de hacer política. ¿La generación millennial va a cambiar las formas de hacer política? ¿Hay un cambio generacional también en el tratamiento de la política para esta generación? Bueno, yo creo que lo estamos viendo, o sea, que no es que lo vayamos a ver, sino que lo estamos viendo, que la política ya ha cambiado y que eso ha sido por una cuestión generacional. A nosotros, por ejemplo, nos vota muchísima gente joven, entonces, y esa gente joven lo que quiere precisamente es un cambio. Y lo estamos consiguiendo, estamos en el gobierno y creo que desde ahí tenemos una buena oportunidad para que el sí se puede se convierta en políticas de gobierno. Estuvimos mirando, documentándonos para la entrevista y hace 10 años las preocupaciones de los españoles era el paro, el terrorismo y ahora digamos que han ido cambiando y la primera preocupación de los españoles son los políticos. ¿Cómo se puede leer esto? Que hace 10 años estuviera el terrorismo, obviamente por ETA, y ahora la primera preocupación de los españoles sean los políticos. ¿Cómo se ve desde una persona como tú que llega a la política ahora, de nuevas? Bueno, yo creo que es por un tema de que han ocurrido muchísimas cosas en la vida política en muy poquito tiempo, ¿no? Y entonces se habían creado unas expectativas de cambio que no se han cumplido todo lo rápido que nos habría gustado a mucha gente, ¿no? Luego hemos visto los casos de corrupción del Partido Popular, ¿no? Que, digamos, han sido tan grandes hasta el punto de que hemos conseguido que la primera moción de censura que había en este país fuera un éxito. Claro, todo eso son gotitas que van llenando un vaso y la gente se acaba hartando. Creo que ahora... ¿Estos nuevos votantes obligan a los partidos a tener nuevas medidas en sus programas electorales? Eso siempre, o sea, por ejemplo, el tema de que la lucha contra el cambio climático, que está liderada fundamentalmente ahora mismo por gente joven, ha hecho que ese tema esté como prioridad absoluta en la agenda de gobierno, y eso ha sido gracias al empuje que ha habido de la gente joven en la calle. Y sin embargo, también por estos votantes jóvenes han crecido partidos como Vox, que antes no existían o su presencia era puramente simbólica en la mayoría de España. ¿Esta nueva generación tiene menos memoria? Cuando nunca había entrado un partido de extrema derecha hasta ahora. Pues yo creo que sí que deberíamos hacer un esfuerzo por explicar mejor la historia de España y entender que Vox es un partido neofranquista, ¿no? Que todas sus propuestas en realidad son herencia de una mentalidad que viene de la dictadura y todo eso se camufla con un patriotismo de pandereta en un momento en el que tenemos un conflicto territorial que crispa a mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy de calle y conseguir, digamos, por lo menos que exista un
un diálogo con esa gente con la que no pensamos igual, pero que seguramente